APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Cuyas kamasikuna alisamos kakapais, kaimi kapan bajo un mismo sol. Sumak yarikupasu. Nya, hatu apa ishina ka arinagut? Picha libre gut hatu. Kapi beba. Mas nagut kapan? Skechunga pichau. Nya. Happy pai? You pai chani dia? Haku. Alipunja taita. Alipunja mama. Alipunja. Un sol radiante brilla en la comunidad de Naranjito, cuyo nombre hace referencia a las plantas de naranja que aquí abundan. Pertenece a la parroquia La Concepción, del cantón Mira, provincia del Carchi. Aquí la amabilidad y la alegría de la gente resalta a simple vista. Una muestra del carisma de los habitantes de Naranjito son doña Olga Borja y su familia, a quienes visitamos hoy para conocer un secreto culinario de esta comunidad. Orgullosa yo me siento de ser afrodescendiente porque vengo de esas raíces. Cuando estoy cocinando la colada pringapata me siento contenta, feliz, porque es una comida preferida de mi esposo. Le gusta mucho, acompañado con un plato de cariucho de frijol. A doña Olga le encanta cocinar y es muy generosa al acceder a compartirnos su receta de la pringa pata. Es una colada de dulce que requiere mote, leche, panela, hierba luisa y cedrón. Una receta familiar que sigue preparando en leña como lo hacía su abuelita Rosa Méndez. Cuando el maíz no se le cura, se hace unos gorgojitos. A lo que uno ve, le ve las patitas, como quien dice se le ha pasado algún gorgojito y se le molió y estaba con esas patitas. Y luego dice, uy, esta pringa que está con patas. Bueno, pues ahorita como ya se ha tomado el tiempo necesario para pelar el mote, hacemos la prueba de con los dos deditos, movemos ahí. Cuando la pluma ha descuerado con toda la cabecita, ya está listo. Así tenemos que tantear. Y cuando se queda todavía la pluma pegada en el mote, aún no está. Pero como en este caso está listo para lavar y para moler, para realizar la colada pringapata. Ya está listo, vamos a lavar. La preparación de la pringa pata toma de 2 a 3 horas. Es muy popular en la comunidad de Naranjito. Se podría decir que es la preferida de la mayoría, especialmente de los sabios mayores. Voy al proceso de moler. Todas las cosas molido en la piedra tiene otro sabor. Y en el molino asimismo tiene otro sabor. Todas las cosas molido en la piedra es más rico. La piedra es especial y también la guagua. Esta se llama guagua piedra. Este labrado es labrado como quien dice los incas.
Esto es muy ancestral. Pero yo aquí como necesito para la pringa, solamente le puedo hacer unas 3 para que quede bien suavita, finita. Ponemos acá. Cogemos agüita. Remojamos. Ya. Vamos, la tercera, que es la última. Esto se llama añutada. Las 2 que hice fue quebrando el grano. Hoy ya es añutando. Aquí en este tazoncito, mira, le voy a poner el agua. Entonces procedemos a darle unas cerniditas. Unas 3 cerniditas para que nos quede. Sale el afrecho y las cabecitas del mote. Entonces ahorita vamos a proceder a cocinar. Aquí están los ingredientes. Este atadito es la hierba luisa de dulce. Esta ramita es un ron. Y aquí está la panela. Cuando ya está bien espesito, procedemos a probar. Cuando ya está suavecito, ponemos la leche. Ya hemos dado el último paso, que es la leche. Hacemos hervir 2 minutitos la leche y luego ya sacamos, listo para servirnos. Doña Olga es un personaje en Naranjito, reconocida por su alegría y amabilidad, y porque le gusta conservar su identidad afrodescendiente a través de la gastronomía y tantas otras tradiciones que ella comparte con sus hijas. Esta es la comida que a yo me encanta, mujercita. ¿Cómo así se acordó de preparar la pringa pata para su niatico? Traiga mis porotos. Con los porotos queda bien el terno, de noca no queda bien la pringa. Una combinación perfecta al paladar, con sabores, aroma y color que deleitan y recuerdan el sabor del pueblo afroecuatoriano de Imbabura y Carchi. Mami! Ushigu, ña, shamichisa, ñami kaypi pashkan. Hakuta apamushpa ñami chayamunchik. Ña, shinaka chapunga payikumunchis? Haku, sigo. Ña kay hatumangapi churaylla hakutaka. Ña hakuta kaypi churaylla. Yalichi lulunta. Chaypa hipaka? Lulunta apamuy. Kayta vamos kanchuchisha. Karata chaymachude. Kachita. Kachita pash. Mishkita yalichinki. Kay birata churaycha chayta churanllama yapata. Ña, silla. Yupay chani. Ña negri hurkani. Birata shukut.
2 de noviembre de cada año, las comunidades del territorio del pueblo Cayambi visitan el cementerio municipal El Recuerdo, ubicado en Tabacundo del cantón Pedro Moncayo. En este día, este lugar se convierte en el escenario del ritual del Día de Difuntos Ayapuncha. Todos los años, las familias visitan el cementerio, se visten con sus mejores prendas y llevan alimentos preparados del día anterior, además, frutas, flores, adornos para los finados. Aprendí a venir, todo preparado así, habas, choclo, motecito. Dice, cuando no hay dinero en tu casa, ¿cómo es? Veníamos comprando naranja, plátano, colita, así. Ya ha sido costumbre. Ahora le veo lo que comen, arroz con tallarín le veo más. Ahora más acostumbran lo que hacen colada morada, antes que no. Maíz molido hacían champos, hacían maduras, hacían con pan, nada más. Y ahí venía cargando uno lechirita así. Y ahí repartía, compran pan, que sea pan. Las familias cargan el cucabi, que consiste en una vianda de alimentos como habas cocinadas, papas, frijoles, maíz, los cuales comparten e intercambian con los miembros de la comunidad, amigos, vecinos, familiares y los rezadores. La comida ayuda a entrar en diálogo antes de realizar las plegarias o rezar por los difuntos. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos al trono, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En pan nuestro de cada día, perdón nuestras ofensas. Estoy rezando por las almitas benditas que están en el cielo, reinando en el cielo. Nosotros siempre hemos salido a las fiestas a hacer rezar por tazones. Por eso yo la costumbre me salgo en tazón. El primer día es Día de los Ángeles. El segundo día es de nosotros mayores. Por eso, porque los ángeles siempre salen a ver a nosotros, padre, madre, que hemos enterrado, hemos acordado de los hijos, de las guaguas, angelitos, quedan botaditos no hay quien acueste. Según la cosmovisión andina, las comunidades comprenden la muerte como un estado de trascendencia. Cuando una persona fallece, su espíritu alcanza la sabiduría de lo desconocido y por lo tanto puede permanecer en el más allá, pero también en el mundo de los vivos. El grano es un alimento. El alimento es el grano, todo frutas, todo. Nosotros hacemos rezar, pero así es, verá, cuando de repente viene un sueño viene, agradece, me acuerdan, gracias, dicen el alma. Para favoreciste perdonaste todos los pecados, por esto decimos estas oraciones. Por eso te rezamos. Los alimentos ayudan a facilitar el diálogo permanente entre los vivos y los muertos. Las almas de los difuntos pueden lograr armonía y equilibrio en las relaciones de los seres vivos. Ayer era a una señora que yo no me he acordado, y ayer me acordé a una señora que se llamaba Esther. Le recé ayer, le hice rezar, no, acordando las almas olvidadas. Cuando en el sueño, ahora amanecer, me dijo, gracias, que me dio el bocadito. Y agradezco lo que me acordó, porque le rezamos, por eso las almas benditas acordamos nosotros y ellos también acuerdan las almas. Así como nuestro Señor del cielo nos ayuda, así mismo las almas benditas. Yo me he olvidado ayer a mi yerno, a mi nieto, como ya son tiempo muertos, y en sueño me dijo, mami, a mí que me olvidó. A mí, ¿por qué no me acuerda? Dijo. Cuando uno se olvida, cuando uno no se acuerda las almas benditas, las almas castigan. Ellos nos están viendo todo. Yo tengo fallecido mis abuelitos, mi papá, mi mamá.
de mis tíos. Y a veces me siento una alegría cuando yo vengo y se siente bien, como que se encuentra con la familia. O sea, yo seguiría asistiendo hasta el día cuando yo me muera. Ojalá mis hijos también sigan. Ya amigo más señor mi capa. Ya, pai. Tanda país, ñuka urnuta rikurin. Ya. China caña ñukanchi rurana kanchi suri. Uchilluta pamungi kalpi. Hayka mamita. Ya ushigo pai, chego pishayari raydawangi. Ya mi kaita ña tukuchigrinchi. Ya. Kaita ashagutan chuchishun. Ña biukunata shinangapa urpiguta, caballukunatapash, muñecagutapash. Yalichimuy chay tulpukunata. Eso. Ashaguta chimuy churay shushi. Kaykuman churay. Es que kaypi hinagrinchi tandata. Ya. Tastaguta yarichimuy. Kaytaka tantangapa. Ashagutan chuchishun kay. Ya. Kayta shina hakushpa katilla ñuka churasha tulputari shina. Eso. Ñuka ashaguta churasha kayta. Ya. Kay ankas tulputa ashaguta churangi. Tantata rurashpa. Ña. Chaygutash. Ya. Shina javisha. Eso. Shinchi. Eso. Ña shupukata churagrini ashtawan shinanki. Shushi chipe ashaguta churash kay puka tulputa. Ya. Eso shin. Aliguta shinanki nachu. Ashaguta washaman chuisha napaktashpaka. Eso. Eso. Shin. Shinahuisha. Kayta ñuka shinash. Ya kay lata gupi hunda chichi, urna mapangap. Chapichuray suri. Chapichuray. Warmi guchurapay tantata kay urna masatingap. Chayashun yanunga kam. Kilpash pasakina kanchi. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Suku hari basa mari kanga was bianu nam yang ri jagam am ogdoin Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. Kutin kayta llata. Chasha mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Warmi, imas pata punta bicho hungi yuka wasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachakuytami yachakuri. Continuamos presentando Bajo un mismo sol.
Ñawat miku kaypi mitukuysha tanta. Shinaka kaypi churashuncha ayapampaman rinkapa. Ari, ñukanchik achiwawakuna shuyanahungan. Shuyanahungamari. Alichakuta churanki suri. Fakirinma. Ña. Chaytan chuchilla ña rinkapa. Ña, hakuchi shinaka. Hakuchilla. Kayta churanki. Ña haku. Cayambis y Caranquis son pueblos milenarios, reconocidos por la lucha de liberación de los huasipungos, por la recuperación de territorios ancestrales y porque son importantes referentes del levantamiento indígena ecuatoriano. Según algunas crónicas, el territorio de estos pueblos se extendía hasta Gualiabamba por el sur y el río Chota por el norte. Grandes líderes y lideresas han escrito la historia de estos pueblos. Mama Dolores Cacuango, Jesús Gualabicí, Mama Tránsito Amaguaña, Pedro Quimbiulco, entre otros. Cayambis y Caranquis hoy están situados en las provincias de Pichincha e Imbabura, y aunque son pueblos diferentes, hay una cosa que comparten estrechamente: las coplas. Las mujeres cayambis cantamos coplas especialmente porque es una manera de dar a conocer una parte de nuestras experiencias dentro de la comunidad. Es decir, que expresamos nuestra parte de nuestra cotidianidad en cuanto a relaciones sociales con nuestras parejas, una similitud de relaciones que tenemos con los vecinos, con la suegra, las actividades cotidianas de la casa, el cuidado de los niños, el cuidado de los animales. Entonces es una parte de expresar y visibilizar esas vivencias que tenemos al interior de la comunidad. Cada uno tenemos nuestro sentir cuando cantamos. Lo que yo siento normalmente de cantar es también como un desahogo también, o sea, ya sea, digamos, de enamoramiento, de enojo también, de tristeza también. Entonces para mí es lo que me motiva ya, es como el momento de mi desahogo. Ese momento es como el momento de la liberación para mí. En la copa va diciendo que mi amor se va a acabar. Ñuka wambrakuisa kawraka natishnaku natirkachu. Kay ambimi chayralla mashti llukshkarka kay 1960 o 70 chinakunapi. Na hasta china coplas todavía pashkanichu. Kunanga Mariana Costa ñuka llaktapi pues chashna uyani. Creo que esta tradición es un tanto es contemporánea. No podríamos decir que el canto de las coplas viene de nuestros antepasados, pero recuerdo cuando era pequeña salíamos a las ramas de gallos, a las fiestas del Inti Raymi, y ahí ya se podían ver algunos grupos de música en los que las mujeres ya participaban activamente, especialmente cuando veía a mis primas, que ellas eran las que ya empezaron con esta tradición aquí en la comunidad, y luego ya fue siendo parte de nuestras costumbres. Durante el tiempo del Inti Raymi, en las octavas o añangos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas recorren largos caminos danzando al ritmo de la música tradicional y con el inconfundible canto de las mujeres cayambis y caranquis. Voces agudas ceremoniales, propias del tiempo agrícola que corresponde a las cosechas, a la alpa mama y al taita inti. Warmikunaqa chashna ninanta ñañu ta mashti warmikunaqa takin
warmikunata hariyachinkapas ashtawan hinanin wakinkunakutin hina harikunawan chimpa purashpas hina imapas rimarikshina nin. Warmikunami ashtawan takinata ichan, pliturishpa hina makanakukshinami takin. Claramente se puede definir o identificar a los cánticos, al ritmo, de acuerdo al sector. Por ejemplo, para hacer referencia, aquí en el sector de Pijal Bajo, las coplas entonadas son un tanto picarescas, un tanto humorísticas incluso, entonces van por ese sentido. En el sector de Pijal Alto, allí sí es precisamente así, la entonación de las coplas son mucho más finas, las mujeres cantan con un tono súper fino. Junio, julio y agosto de cada año, la paridad de la madre naturaleza resalta claramente, pues mujeres y hombres le cantan, le hacen homenajes con danzas y ceremonias para cerrar su ciclo masculino y abrir su ciclo femenino. Yo canto coplas en las fiestas del Inti Raymi, aquí en la comunidad de Pijal. Es una manera de contribuir y de ser participantes directos de la fiesta, sobre todo la fiesta del Inti Raymi. Tanto los hombres entonan los instrumentos musicales, las mujeres pasan también a vocalizar de manera fuerte cada una de las coplas. No necesariamente quiere decir que estemos compitiendo con los hombres, pero sí nos involucramos de manera participativa y activa. Es solamente un ratito, ellas se dan toda la vida, ay eso sí, jamás, jamás, ellas se dan toda la vida. En el pueblo Cayambi siempre ha sido que la mujer Cayambi es, el caranqui ha sido la que está empoderada en esa fiesta, no puede ser con los músicos, pero y hay 10 mujeres o 20 mujeres, pero la mujer es como que da el poder, no hay una fiesta así de mujeres en el pueblo Cayambi y Caranqui. Atrás quedaron los tiempos de prohibiciones de practicar nuestra propia cultura. Atrás quedaron los temores y los prejuicios hacia nosotros mismos. Ahora las coplas las cantamos todos y todas. El canto de las mujeres cayambis y caranquis abrieron el camino para seguir reconociéndonos entre pueblos hermanos que compartimos territorios, historia y expresiones similares. Shinami shamunakanchik kay ayapampama tandakukunatapas ñukanchik wañushkakukunama karashpa shinallata risachishpapas kanqa. Ama kungankapa paykunata ñukanchik ayllukunata ama kungankapa paktasha purinkapak paykunanpi. Shinallata ayllupurakunapas kaypi kararishpami kaypika ñukanchik sumak imashina tanda rurashkakunatapas yallichinchinachun. Ama kungankichu, shina shamunki ñukanchik llakpipash shina karankapa. Wawakuna ña mikushpa kaypi kidachu, hakuchik ñukanchikpish wasiman muyushunchik. Ñapas pacha tukurirka, yakuta integramupashun astawan rikuchikunawan, shuk punchakama. Uyayaylla warmisa
uyayaycha, Harisa, uyayaycha.